Ecuador. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 23 minutos. Amigos y amigas, la noche de este 11 de junio, el lunes, el presidente Lenín Moreno envió al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio los nombres de sus 3 candidatos para la selección del representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación. En el documento constan 3 nombres: Edison René Toro Calderón, Rosa Alba Guevara Bárcenes, Ricardo Augusto Freire Granja. Los 3 son abogados. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, expresaba que no puede quedar sin investigarse lo que hizo la Superintendencia de Comunicación en el pasado, y que tendrá la misión exclusiva la Superintendencia de verificar la actuación administrativa, financiera y jurídica de la gestión de Carlos Ochoa, que va a incluir el procedimiento de revisión de las resoluciones y actos administrativos emitidos por la Superintendencia y el señor Ochoa, en el marco, decía, de un absoluto respeto a la reivindicación de los derechos y de la libertad de expresión. ¿Qué alcance tiene esto? ¿Cuáles deben ser las funciones del nuevo superintendente de comunicación? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. El doctor Santiago Guarderas es analista, catedrático universitario. El doctor Mauricio Alarcón, que lo vemos a las semanas. Espero que me hayan extrañado. Analista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, instancia ciudadana que realiza una importante tarea en términos de derechos y libertades. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Doctor Guarderas, iniciemos con usted. Estos son los anuncios que se formularon. ¿Cuál es el alcance que tendría la Supercon luego del ejercicio de los pasados años? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Carmen, Andrés, un gusto compartir el panel con mi querido Mauricio. A mí me preocupa realmente estos anuncios, que lo he escuchado no solamente de Juan Sebastián Roldán, sino también de Andrés Michelena en unos medios de comunicación, porque me parece que son anuncios exclusivamente políticos. Primero, la Ley Orgánica de Comunicación, que aún no ha sido reformada, establece de forma clara cuáles son las atribuciones que tiene el superintendente de la Información y Comunicación. En esas atribuciones no está verificar procesos administrativos. Luego, tenemos que en las reformas que envía el presidente de la República, no hay una que se refiera a estas atribuciones. Luego, ¿quién es el órgano competente para establecer, vigilar o auditar los procedimientos de la Contraloría General del Estado? En las reformas que envía el presidente, más bien se establece que los procedimientos que se sigan juzgando en función de la Ley de Comunicación seguirán tramitándose, e inclusive las sanciones se establecerán de acuerdo al momento en que de su determinación. Y se deja abierta la posibilidad de que las personas que se sientan afectadas en sus derechos puedan iniciar los procedimientos legales, constitucionales, de los que se estimen que tienen derecho. Entonces, a mí me parece que esta situación no va definitivamente a lo que quieren hacer. Y luego, supongamos que esas atribuciones la tienen y vamos a hacer una investigación. Yo lo que quiero es que me digan ¿y cuál va a ser el efecto? Porque mire, hay muchos de esos que ya tienen sentencia ejecutoriada. ¿Qué va a hacer? Él va a iniciar acciones de fraude procesal, él va a iniciar acciones de fraude constitucional, en fin, habría que determinar, porque definitivamente quedaría en un vacío. Es decir, ¿cuál es el propósito de verificar?
vamos a tener alguna consecuencia jurídica y la superintendencia va a iniciar los procesos, vamos a repetirlo, van a iniciar un proceso penal contra Ochoa, en fin, es lo que yo me pregunto. Suena bonito o se va a mandar a la fiscalía, también podría claro, ser. o se va a mandar, pero esa no es la tarea que tiene el superintendente, es una ley de comunicación y recordemos que de acuerdo con la Constitución, los funcionarios públicos están obligados a ejercer las atribuciones porque son responsables de sus acciones o omisiones. Ya, entiendo entonces que el nuevo superintendente tiene bajo esta reflexión el perfil que ha propuesto el presidente de la República para las funciones que se están describiendo, no precisamente para las de comunicación. A ver cómo se articula eso, porque también habrá que investigar pues varias cosas en la superintendencia. Doctor Alarcón, bienvenido, buenos días. Buen día, Carmen, buen día, Andrés, un gusto compartir este panel con Santiago. Y efectivamente, como ya se ha dicho, hay un anuncio político relacionado con la superintendencia de la información y comunicación respecto a estas atribuciones de revisión incluso de procesos, como se ha dicho, ¿no? Creo que el anuncio es importante, por supuesto, considerando que durante los últimos 5 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y especialmente en aquellas épocas del señor Ochoa, nos tenían acostumbrados a otro tipo de anuncios más relacionados con procesos contra medios, sanciones a los medios y órdenes directas del Ejecutivo respecto de las sanciones a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, en lo personal veo una terna sólida en cuanto a abogados con conocimiento para tratar estos temas. Veo una buena voluntad por parte del Ejecutivo de cerrar la Superintendencia de la Información y Comunicación, si es que efectivamente, y esto es muy importante, el planteamiento del Ejecutivo es aprobado por la Asamblea Nacional, porque eso sí creo que es muy importante repetirlo cuantas veces sea necesario. Este momento las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación están en la Asamblea y como ustedes bien saben, no son 3 ni 5 proyectos. De lo que tenemos entendido son más de 15, entre los cuales se encuentra además un proyecto del Ejecutivo. Entonces veremos cuál es el tratamiento final y cómo queda la ley reformada de comunicación. Pero si efectivamente la voluntad es la de cerrar esta superintendencia y llevar adelante este proceso de cierre, por supuesto que hay un reto enorme que puede ser asumido de manera clara y precisa por cualquiera de los 3 miembros de la terna, que además son personas, creo yo, preparadas académicamente, son personas que además a lo largo de su trayectoria, tanto Edison Toro, Alba Guevara, Ricardo Freire han demostrado una cierta coherencia con la defensa de principios. Así es que en ese sentido esperemos que la labor que se lleve adelante sea la que los ciudadanos esperamos, pero no perdamos de vista tampoco lo que bien señaló Santiago, en el sentido de que muchos de los procesos, y quizá incluso los más escandalosos, diría yo, ya están definitivamente cerrados, porque incluso ya fueron apelados y revisados por otras instancias ya a nivel incluso jurisdiccional, a nivel justicia, sin que ya en este momento un superintendente temporal pueda hacer absolutamente algo al respecto. Ahora, pero como concepto, es decir, parecería que lo que se busca desde el gobierno es impedir la impunidad. Ha dicho, queremos cerrar esta historia, pero queremos cerrarla bien, que no quede pues ahí resquicios de alguna injusticia o impunidad. Pero a su juicio, ¿cuál sería la salida? Si usted dice que efectivamente que ya está algunos casos absolutamente cerrados. Bueno, yo creo que ellos tuvieron una gran oportunidad en el proyecto de reformas, en las disposiciones transitorias que colocaron. ¿Ellos quiénes? El presidente de la República, okay. Es decir, quienes están asesorando en este tema, de poner claramente las posibilidades. Yo, por ejemplo, hubiese creído que se ponga expresamente que todas aquellas sanciones, ¿sí?, que fueron arbitrarias, al menos tengan la posibilidad de declararse extinguida la obligación, y que también se deje abierta la figura de la repetición, de poder restablecer o recaudar o volver a esas sanciones. Eso no está. Que luego
eso se vaya a repetir contra el funcionario que impuso, es muy distinto. Se dejan muy laxas unas disposiciones en las cuales uno no encuentra un elemento para decir, yo ya pagué una multa injusta y voy a pedir que se me devuelva algo que fue injustamente impuesto. Eso no está. Y de lo que yo entiendo, creo que eso no había una decisión del presidente de la República. Voy a examinar procesos en que ya hubo una determinación en las cuales a lo mejor ya se impuso, ya se agotaron las acciones legales. Yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos al tema ese famoso del Chato Castillo, que iniciamos. Ahí nosotros presentamos acciones constitucionales, inclusive, que nos fueron negadas, ¿sí? Esa multa que se impuso, ¿la podemos pedir que nos devuelvan el dinero? Pregunto. ¿Qué es lo que puede decir el superintendente actual, el que va a ser destinado? Claro, no. Voy a investigar, aquí hubo un atropello y ahí nos quedamos con una declaración de que ha habido un atropello o una injusticia. ¿Y cómo podemos? Aquí también está de por medio un tema que es muy importante, que es la seguridad jurídica. Se corre el riesgo de un saludo a la bandera, dice usted. Exactamente, es decir, bueno, el anuncio, si lo quieren hacer, entonces, ¿dónde está plasmado? ¿Cuáles son los efectos? ¿Dónde quiero ver en ese proyecto de reformas a la ley? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque el anuncio puede ser, y Mauricio lo acaba de decir, es muy importante lo que sí, queremos investigar este tema. ¿Cuáles son las consecuencias? No nos quedemos en el anuncio, que eso puede sonar bonito para los medios de comunicación, para los comunicadores, pero ya los efectos jurídicos son muy distintos, y entonces yo quiero ver cuáles son aquellos, porque si me dicen vamos a utilizar la figura del fraude, ¿sí? Ahí, bueno, entonces veamos dónde están eso, en qué está contenido. Porque doctrinariamente podemos discutir muchas cosas. Sí, en muchos países ya han avanzado, pero en nuestra legislación la cosa es muy distinta. Ahora bien, superado ese escollo, digamos que se encuentra alguna forma de resarcir, digamos, todos estos episodios, el objetivo final es la desaparición de la Supercom. Claro. Entonces, el Ejecutivo ha sido claro y hay un tema expreso en su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Así es que esa voluntad está, pero insisto, esperemos que el legislativo se pronuncie en ese sentido. No es el único proyecto que plantea además la eliminación de la superintendencia, así es que esperamos que se cumpla con esa labor, que creo que es una aspiración de un buen nivel, de un buen porcentaje de ciudadanos en este país, porque ha quedado demostrado hasta la saciedad que esta superintendencia, como bien lo anticipó el Chato Castillo cuando era asambleísta, era simplemente ponerle colmillos a esa mordaza, era simplemente poner a una persona ahí, exactamente, o sea, y ponerle a una persona ahí como Carlos Ochoa para que sea el que cumpla las órdenes del poder de turno respecto de los medios de comunicación y los periodistas. Y por supuesto, si es que el nuevo superintendente, como dice Santiago, va a entrar por último a hacer anuncios, declaraciones respecto a lo que encuentre en la Supercom, que creo que puede encontrar algunas cosas que pueden resultar interesantes, simplemente será una declaración. Ahora, por supuesto, del otro lado, creo que no solo hay víctimas, habemos también abogados que estaremos gustosos de recibir esa información para llevar adelante las acciones que jurídicamente caben para lograr que, si es que se prueba, por ejemplo, que se actuaba totalmente fuera de derecho, como pasó en la gran mayoría de los casos, Santiago, podamos hacer algo, no porque el objetivo sea recuperar una multa, sino porque el objetivo a cumplir en este caso debe ser el de dejar en evidencia que esta institución y esta autoridad llamada superintendente se usaron de manera deliberada para perseguir, para hostigar, para sancionar a medios de comunicación y a periodistas. Y sentar precedentes, doctor Guarderas. Absolutamente. El país requiere que no se reediten estos hechos que hemos vivido. Absolutamente. Ahora, con respecto a lo que decía Mauricio, a mí sí me queda una duda con respecto a esto de la imposición de las sanciones. Si bien se va a eliminar, y creo que todos estamos contentos de esta situación de una comisaría que juzgaba medios de comunicación, el tema de poder sancionar a los medios queda abierto. Sí.
al momento en que en el artículo 1 de las reformas propuestas por el presidente a la ley de comunicación se elimina el ámbito administrativo, significa que yo como ciudadano puedo emprender un reclamo de naturaleza civil, penal, administrativa, sustentado en la ley de comunicación. Y no necesariamente puedo ir a la Defensoría del Pueblo porque es una facultativa, dice podrá el ciudadano, sino que yo puedo ir directamente a un juez de lo civil, a un juez de lo penal y presentar mi reclamo con base a la ley de comunicación. Y se va a establecer por parte de ese juez si hubo la infracción, ¿sí? Si hubo la contravención a la norma jurídica, y luego va a establecer sanciones. Y las sanciones no necesariamente van a ser los 10 salarios básicos unificados, sino los daños y perjuicios. Y recuerden, por ejemplo, que Correa siguió un juicio de daños y perjuicios contra por el tema del Banco del Pichincha y les sentenciaron en $600,000 y luego contra el Universo 80 millones. Así que el tema no es que la ley con estas reformas ha dejado de ser punitiva o ya están los medios de comunicación exentos de todo este tipo de sanciones. Ahí, por ejemplo, se mantienen las normas deontológicas, que más bien son valores que se practican como normas obligatorias. Y se sanciona con las normas deontológicas. Claro, entonces yo mañana puedo ir y llegar a este tema. Y si es que comenzamos a analizar cada una de las reformas, vamos a encontrar que no todo apunta a lo que efectivamente se anuncia, sino que hay que hacer varias reformas que esperemos que todas se traten y podamos llegar a una ley que efectivamente tenga por propósito promover y proteger los derechos del ciudadano y no encontrar un instrumento para que los funcionarios públicos sigan afectando a los medios de comunicación. ¿Qué hacer con el personal de la Supercom? Es una muy buena pregunta, Andrés, y creo que no únicamente se relaciona con esa superintendencia, sino con toda la gran cantidad de instituciones que el Estado creó, el gobierno en realidad creó para el Estado durante los últimos 10 años. Pues lamentablemente si una institución desaparece, en lo personal no creo que haya una obligación de que ese personal sea reubicado. Más allá del tema laboral, pues si se cierra la Supercom, pues se tendrá que, cumpliendo con la normativa respectiva, esa gente debe salir de la superintendencia. Pasen al sector privado, vuelvan a aplicar en el sector público. Está determinado en el proyecto de reformas que va a pasar a la Defensoría del Pueblo. En lo personal no estoy de acuerdo con eso, porque todos supuestamente deberían pasar. Ese es un punto. Es una evaluación. Incluso y valga la cuña publicitaria, en el Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ejemplo, en una entrega que está disponible en nuestra página web, veíamos y lo presentamos con cifras además, que aunque se han cerrado ministerios coordinadores, el gasto público ha aumentado en lugar de disminuir. Entonces ahí también la invitación a la ciudadanía a que frente a esas disposiciones transitorias como las que señalaba Santiago, en las que se dice todo el personal pasará, o sea, también hay que ponerle un alto al tema de la burocracia, ¿no? Si creemos que la institución se creó innecesariamente en una ley, si creemos además que ese personal formó parte de una maquinaria para perseguir a periodistas y a medios de comunicación, o sea, prácticamente es un premio mantener a la gran mayoría en el sector público y trabajando precisamente en los temas relacionados con la aplicación o la revisión de temas de ley de comunicación en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tener en cuenta. Ahora, insisto, en este proceso, por llamarlo, de transición de la superintendencia a cargo de un superintendente que podría denominarse temporal, quizá lo más importante es revisar qué ha pasado al interior de la institución, y ratifico lo que ya se ha dicho, que no será otra cosa que quizá anuncios para que la ciudadanía sepa, más mensajes incluso políticos para que nos demos cuenta quién tenía la razón respecto a la superintendencia, pero en estricto sentido temas procesales y demás hay que manejarlos con mucho tino. Los procesos pendientes también, a los que Santiago ya se refería, tienen que ser resueltos.
y tienen que ser resueltos por el superintendente que sea designado por el Consejo Transitorio. Tienen que ser resueltos además aplicando la ley de comunicación vigente, que establece sanciones, no solo llamados de atención, establece las multas que todos conocemos. Así es que ahí hay un gran reto que creo que en buena medida debe ser un llamado a la ciudadanía para hoy más que nunca estar vigilante de este tipo de acciones en el sector público, ¿no? Ahora, la sociedad debe hacer presión y hacer seguimiento del proceso de la ley, pues. Pero por supuesto, o sea, vayamos a tardar unos cuantos años, ¿no? Exactamente, es lo que... Claro. 4 años más. Y ahí lo que dice Mauricio a lo mejor queda también en palabras, porque él con propiedad dice, hablemos transitoriamente, pero si el proyecto de reforma se demora 1 o 2 años, no va a ser transitorio, vamos a tener... Va a ser una larga transición. Y les quiero decir, si por ejemplo un ciudadano ahora quiere presentar una acción, el superintendente no puede decir, miren, yo solamente vengo con el propósito de hacer una investigación y verificación o auditoría de los procesos. Disculpen, esto tiene que él iniciar, sancionar. Hay una norma que dice que cuando se apruebe la ley, se extinguen inmediatamente los procesos. Pero eso es a futuro. Y vamos a ver cómo finalmente se aprueba la ley y las reformas a la ley. Lo que dice Carmen es muy importante, es decir, habría que hacer un llamado a la Asamblea para que se dé un tratamiento expedito, ágil a las reformas y podamos tener. Yo sueño con una ley de comunicación como la uruguaya, en que tenga un solo artículo que promueva y proteja a la libertad de expresión y pensamiento. Mucho haríamos, que siguiendo las consideraciones que tiene el proyecto de reformas del presidente, eliminemos todas aquellas normas que están en contradicción contra los instrumentos internacionales de derechos humanos, contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y pensamiento, y ya con eso habremos conseguido que la ley quede quizá en la mitad de articulados de lo que tiene actualmente. Concluimos con ustedes, doctor Alarcón. De acuerdo con lo que dice Santiago, en el sentido de que hemos tenido durante 5 años una ley que no ha garantizado la libertad de expresión. Más allá de cualquier comentario que pueda venir de partes interesadas que dicen la ley cambió el panorama de los medios de comunicación, en la práctica está demostrado que cambió para mal y no para bien, porque estableció censura, estableció autocensura, estableció temor en los periodistas de investigación, potenció a los funcionarios públicos para convertirlos en denunciantes contra los medios y los periodistas, porque si uno revisa los datos, resulta que la mayor cantidad de denuncias o viene de oficio de la misma superintendencia, o viene de funcionarios públicos cuya honra se ve afectada por opiniones o por comentarios en los medios. Entonces, si para eso debe ser una ley de comunicación, quedémonos como está, pero ese no es el objetivo. Claro. Una ley, como bien se decía, está ahí para garantizar un derecho humano fundamental, que no es ni siquiera el derecho a la comunicación, como se dice, es la libertad de expresión. La comunicación, el acceso a la información, todo lo que ustedes quieran es derivado de un derecho madre que se llama libertad de expresión y que es fundamental para que la gente pueda decir lo que piensa, pueda expresar sus sentimientos y, como bien dice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin temor a ser molestado por causa de sus opiniones, que eso es muy importante. El proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo recoge algunos estándares internacionales. Yo he sido enfático en decir que es quizá un buen punto de partida para conseguir una reforma integral de la ley de comunicación, pero aún esa voluntad resulta insuficiente y creo que, por lo menos por parte de la ciudadanía responsable, no hay que dejar todo en manos de la Asamblea Nacional. Los ciudadanos tienen que activarse, tienen que pedir ser recibidos en comisión general, tienen que enviar sus aportes, tienen que ser colegisladores en ejercicio de sus derechos de participación para lograr una ley que sea efectivamente garantista y que borre cualquier rezago de los aspectos punitivos que durante 5 años han resultado nefastos para la libertad de expresión en el país. 7 de la mañana con 47 minutos. Dos preguntas muy rápidas. Ustedes son juristas, a propósito del
debate que se genera ahora en la Asamblea Nacional con el pedido de levantar la inmunidad al expresidente de la República. Legalmente tienen que hacerlo, tiene que pronunciarse la Asamblea, el fiscal tiene que pedir... ¿Cuál es la inmunidad? Exactamente, en ese sentido, la Asamblea, primero llama la atención que la juez, por pedido fiscal, haya pedido esta autorización del Congreso. La Constitución es muy clara en el artículo 120, esa facultad esa autorización es cuando el presidente está en funciones. Ya no está en funciones y por lo tanto no procedía ningún tipo de ni goza de ningún fuero. Ni goza de bueno, una sí, cosa, de fuero sí. A ver, una entonces, cosa, Andrés, es la inmunidad y otra es el fuero. Okay. La inmunidad hay de forma y de fondo, es la autorización que debe dar la Asamblea para poder ser enjuiciado. En cambio el fuero tiene que ver con quién le debe juzgar. Exacto. La Corte Nacional. Okay. Y esa se mantiene. Esa se mantiene. Esa se mantiene, comprendo, por supuesto, comprendo. pero claro. Pero ¿y requiere de autorización No. para eso? De Para ninguna nada manera, tampoco. o sea, resulta preocupante que por pedido de fiscal a través de la jueza nacional Camacho se envía a la Asamblea Nacional este tema en función del artículo 120 numeral 10. El artículo es clarísimo y le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento del presidente o vicepresidente. El señor Rafael Correa es un ciudadano Por un y punto. antecedente. Si ustedes leen el auto Sí. de la juez, hace referencia a un antecedente, a una sentencia con el caso de Yamin Maguad, en el cual exactamente pedía pero indudablemente la norma es extremadamente clara y por consiguiente Pero no allí la procede. Asamblea, ¿qué dijo? Que no Bueno, tenía... ya, que era un expresidente Exacto, y que y que no no tiene correspondía nada a la que ver. autorización. Así es que lo importante del auto que menciona Santiago es la parte previa que está mencionado por la jueza Camacho, porque dice, para evitar cualquier alegación que pueda venir por parte del señor Correa y de su defensa, en el sentido de tratar de invalidar lo actuado por algún aspecto procesal, Eso lo justificaría. pues dice usted. simplemente, o sea, para mí no hay justificación, para mí esto no tiene razón de claro. ser. Sin embargo, lo que se ve es una intención de curarse en sano para evitar estos temas. Yo en este punto sí quiero decir que yo no comparto pleno, porque la ley está escrita y está clara. Es decir, clara. no podemos decir para prevenir que mañana nos No, pueden decir. claro. O sea, eso, No, eso es un absurdo. ¿Y qué pasaría si es que la Asamblea no tiene los votos necesarios? Imaginémonos ¿Qué pasa ahí? eso. O sea, a mí me parece un absurdo, como se ha dicho, pedir a la Asamblea Nacional un pronunciamiento. Y al Pleno, ¿no? Que no sea Porque presidenta. además en este punto se ha abierto un aspecto preocupante, y espero que Santiago coincida conmigo, porque ahora en cambio hay un pronunciamiento de la presidenta de la Asamblea que fue prácticamente inmediato, y ahora hay la alegación de los miembros del correísmo que dicen no, le corresponde al Pleno. Entonces, más bien ahora cabe la posibilidad de que la defensa de Rafael Correa sí pueda alegar una falla procesal diciendo la Asamblea Nacional, porque no es la presidenta de la Asamblea, la Asamblea Nacional nunca se pronunció ante el pedido de la jueza. Entonces hemos abierto una puerta bastante peligrosa, y más bien yo creo que en estos momentos pues la Asamblea Nacional, el Pleno, Que se cure en sano y se pronuncie. debería curarse en sano y pronunciarse, pero no a favor del enjuiciamiento o en Claro, contra del sino diciendo enjuiciamiento, que no a tiene favor de competencia. decir no procede, porque el Exacto. artículo 120 numeral 10 de la Constitución es claro. Exacto. Usted siga, porque esto es un delito cometido o presuntamente cometido por un ciudadano común que fungió de presidente de Pero la ocurrió cuando era presidente, Sí. entonces también República. dicen Eso le da fuero. Eso eso fue- es lo Eso que le da fuero. ok. Eso pero no impunidad, pues. No, Claro. o sea, impunidad de ninguna forma, manera. además. Ya E nos han inmunidad tenido tampoco. acostumbrados a la impunidad, y esperemos que casos como este no queden impunes. Y hay que también tener en cuenta que este es apenas uno de los casos de las denuncias que se han presentado en contra de Rafael Correa. Esperemos que con esto no tengamos que estar quizá cada 3 meses, cada 2 meses, preguntándole a la Asamblea Nacional, y en este sí puedo, en este sí aplico el 120 o no. Entonces, que sigan las causas, simplemente a la Asamblea no le corresponde pronunciarse en este tema, porque no es un presidente o vicepresidente en funciones. Por eso, vuelvo a repetir, y cuando empezamos este diálogo, uno no puede actuar políticamente
¿sí? Sin tomar en cuenta el marco jurídico. Para poder actuar es necesario tener muy claro, actuar la estricto Constitución. apego a la ley, a la Constitución y a la ley. Así es. Muchas gracias, doctores, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Al doctor Guarderas y al doctor Alarcón. 7:53, Noti Hoy, al centro de la información. Noti Hoy, la noticia como debe